Muy bien, hermanas, hermanos, ya estamos conectados con Facebook y vamos a comenzar la lección de esta noche que nos trae el hermano Sergio Pino y vamos a tener una oración. Vamos a pedir ahí al hermano Mario Peña que por favor nos guíe en la oración para ir abriendo ya esta tarde, esta lección. Por favor, hermano. Muy bien, vamos a orar. Señor, creador de los cielos y la tierra, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí comunicados, Señor, por este medio para escuchar tu bendita palabra. Nosotros reconocemos que tú hiciste los cielos y la tierra y toda la creación que se ve y la que no se ve. Reconocemos que tú eres el Dios que envió a Jesucristo como Salvador y que Él fue a la cruz, Señor, por causa de nuestros pecados y se ofreció como Cordero y como un siervo obediente hasta la muerte de cruz. También reconocemos que está a tu diestra, Señor, y que tú, Dios eterno, vives. Reconocemos que te necesitamos, Señor, y queremos en esta noche mencionar a algunas hermanas, hermanos que pueden estar enfermos, como es de costumbre, nuestra hermana Dari, Señor, que tiene situación física, por su familia también rogamos por ella, por la hermana Doris y su familia, sus nietos, sus hijos, que los cuides. Pedimos, Padre, por nuestro hermano Sergio, por su mamá, también que les bendiga, si les ayudes. Nuestro hermano Ernest, que esperamos se haya recuperado. Hay más hermanos, Señor, que constantemente los incluimos, como el hermano Moreno, su nieta, los hermanos de Venezuela, Señor, que están padeciendo, sufriendo las causas de los hombres perversos. Rogamos que te acuerdes de ellos, Señor, que les bendigas. Por aquellos hermanos que están sufriendo por el frío, Señor, al sur del continente, allá por Chile, por Argentina, Señor, hermanos que están padeciendo enfermedades, por sus familias, Señor, por hijos de los hermanos, nietos que sufren, que les bendiga, Señor, en sus climas de frío. Pedimos tu misericordia, Señor, rogamos que nos perdones, que tengas compasión de nosotros. Todo te lo suplicamos, agradecemos, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Mario, por la oración y por considerar a todos nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles en cuanto a la salud física, ¿ya? Y que es necesario tenerlos en cuenta. Entonces, ahora vamos con el hermano Sergio Pino. Por favor, Sergio, adelante. ¿Va a usar pantalla? No, Néstor, yo a la antigua. Ya, a la antigua. Ok. Sí, soy antiguo. Ok, bienvenido, hermano Mario. Bueno, estaba yo comentándole a los hermanos que estuve a punto de cambiar el tema de hoy, pero sin embargo hice una revisión larga, exhaustiva, y la he querido presentar esta lección precisamente porque conversando días atrás con algunas personas religiosas, me encontré con que había diversos argumentos para el versículo que nos ocupará esta noche. Y el versículo que nos ocupa o que nos ocupará, que tenemos para la lección, está en el libro de Mateo, en el capítulo 3 y en el versículo 11. El texto es bien interesante y ha tenido, como le digo, muchas diversas explicaciones y yo espero que si algo estoy hablando o diciendo algo equivocado acerca después pudiésemos corregir para que todos entonces pudiésemos aprender de forma correcta. El texto dice en Mateo capítulo 3, versículo 11, que dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, está hablando Juan, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Ahora, en primer lugar, escuché dentro de la conversación que tuve con aquellas personas, una de las explicaciones que allí se suelen dar es que este bautismo que hace mención Juan refiriéndose a Jesús, que él bautizaría en Espíritu Santo y fuego, muchas personas tienen la idea de que esto hace referencia al día de Pentecostés
cuando los apóstoles allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, ellos estaban, dice, en Jerusalén, estaban ellos al pendiente de la promesa que se le había entregado allí en el libro de Marcos 24. Voy a revisar. Que se había hecho allí en el libro, no, es el cumplimiento de lo que están allí los apóstoles esperando, el cumplimiento entonces del libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 49. El Señor Jesucristo está diciendo que Él enviará sobre los apóstoles la promesa del Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Entonces, aluciendo a esta idea o esta enseñanza, esta declaración que Jesús hace, los apóstoles están permaneciendo allí en Jerusalén. Y dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos y en el versículo 3 en adelante, allí tenemos la venida del Espíritu Santo. Y algunos piensan entonces que esta venida del Espíritu Santo, y el texto habla, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estoy leyendo Hechos 2:1, estaban todos juntos en un mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuosa y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora, pensando en esta promesa que Juan había, o en esta declaración que Juan hace en Mateo capítulo 3, verso 11, algunas personas conectan inmediatamente este acontecimiento, pensando entonces que Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4 es el cumplimiento de aquella promesa, bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ahora, cuando nosotros revisamos el texto no dice que se fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego. Dice allí que se repartieron lenguas como de fuego, aposándose cada uno sobre la cabeza de los que estaban siendo bautizados, de los apóstoles. Lenguas como de fuego. Entonces, hay una clara diferencia entre fuego y algo semejante al fuego. Se está usando la expresión como. La palabra como es una preposición que va a establecer una comparación o una semejanza. Entonces, lo que hace el escritor Lucas no está diciendo que lo que se aposentó sobre la cabeza de los apóstoles fue fuego, sino que él dice que los apóstoles fueron bautizados en Espíritu Santo y descendió sobre ellos algo que pudiese tener la apariencia, que pudiese ser semejante o comparativamente al fuego. Entonces, según la idea, las lenguas repartidas de fuego se identificarían entonces con el bautismo y fuego. Ahora, pero para mí, cuando leemos Mateo capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está puesto en su mano, y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Ahora, aquí nos presenta un contraste, y el contraste está entre bautismo en Espíritu Santo y bautismo en fuego. Juan habla entonces de la frase bautismo en Espíritu Santo y de fuego, pero hay indicaciones que estos dos bautismos no fueron administrados en el mismo instante, no fueron administrados en el mismo tiempo.
Cuando nosotros leemos los textos paralelos que tenemos acerca del relato de este evento, es necesario recordar entonces estos asuntos para poder entender con mayor precisión lo que estamos señalando. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 16, nosotros encontramos el relato que se hace acá y dice: Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Fíjate que hay una salvedad. El texto paralelo que habla de Lucas hace la misma indicación, pero ojo con esto, porque cuando Cristo repite la promesa del Espíritu Santo a los apóstoles, que la hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, quiero que tomemos mucha atención, porque el relato que hace Lucas en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versos 4 y 5, dice: reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperar en la promesa del Padre, la cual los dijo: oíste de mí. Hemos mencionado entonces que esto no es otra cosa que el cumplimiento de Lucas 24:49. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vosotros seréis bautizados, dice Lucas, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sin embargo, debemos notar, no dice nada con respecto al bautismo en fuego. No dice el relato de Lucas: vosotros seréis bautizados con fuego dentro de pocos días o de muchos días. Simplemente él se refiere a este bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, y el hecho de hablar en lengua como la confirmación directa que aquello que estaba sucediendo en la vida de los apóstoles. Ni Juan ni Jesús han prometido entonces este bautismo a los apóstoles. Se les ha prometido el bautismo del Espíritu Santo, pero no es un acto adicional que ellos irían a participar de esta situación. Entonces, ¿qué podemos decir? Se refiere el bautismo en fuego a las pruebas severas que los cristianos estaban pasando en el primer siglo, porque si nos remontamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces, a veces la gente también tiene este concepto de poder relacionar a las pruebas como algo entonces que tendría que ver con el acontecimiento. Ahora, debemos señalar que Pedro se dirige a los cristianos. Ellos se encontraban dispersos por el Asia Menor, y les está exhortando a todo creyente a que vivan en santidad, a que ellos pudiesen vivir en obediencia a Dios, para que pudieran resistir las pruebas y las dificultades que eventualmente se les estaban presentando. Ahora, fíjate que de igual modo, en el libro de Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 22 y 23, dice: entonces Jesús respondiendo les dijo: no sabéis lo que pedí. Estamos hablando de Jacobo, y que estaba pidiendo allí, que quería sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con que yo os he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, aludiendo al sufrimiento, podría pensar entonces que es una acción venida también, bautismo
en el Espíritu Santo y también en fuego. Pero acá Jesús está hablando de un bautismo y él hace referencia a un bautismo de sufrimiento. Es decir, él también y los apóstoles, cuando habla de que él iba a ser, los apóstoles iban a ser bautizados en un bautismo de sufrimiento, ellos iban a ser sumergidos. Y esa es la expresión que tiene que ver allí, o la declaración que tiene que ver con bautismo. Ellos iban a ser sumergidos en el sufrimiento. Entonces Jesús les hace una pregunta directa para demostrarles que en realidad lo que ellos no estaban entendiendo. Jesús le está refiriendo simbólicamente, se está refiriendo simbólicamente al sufrimiento. Y Jesús le está preguntando si estaban ellos preparados para sufrir tan profundamente como él estaba a punto de hacerlo. Entonces Jesús iba a ser torturado, Jesús iba a ser sacrificado, Jesús iba a ser llevado a la cruz. Y él le dice, ¿ustedes están dispuestos a ser sumergidos también en este bautismo de sufrimiento? Y aquí hay otra clase de acción que muchas veces se puede entonces conectar a esta idea de Espíritu Santo y fuego, que podría ser el fuego del dolor. Dice que Jacobo y Juan respondieron rápidamente y ellos dijeron que podían beber de la copa del sufrimiento de Jesús, mostrando una vez más que ellos no entendían exactamente a lo cual Jesús se está refiriendo. Pero no hay nada entonces en el contexto más inmediato del libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11, que indica que el fuego de estos versículos se refiere al fuego de prueba. No es eso lo que el texto nos está enseñando. No es eso lo que el texto de Mateo capítulo 3, versículo 11 nos quiere enseñar. Pregunta, Juan dijo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pregunta, ¿habló de un solo bautismo que sería administrado para todos? Algunos creen que el pronombre os bautizará en Espíritu Santo y fuego, se refiere a toda persona que eventualmente recibiría esta o que escucharía la predicación del Evangelio. Creen que Juan está prometiendo que todo el mundo iba entonces a ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. No es de extrañar que tipos de iglesias carismáticas hoy en día tengan un avivamiento constante acerca de la expresión del Espíritu Santo. Y no es entonces, no está lejos de escuchar que en reiteradas ocasiones estos grupos religiosos están pidiendo ser bautizados en fuego. Ahora, ellos, para mí, están pidiendo algo que en realidad deberían escapar de aquello. Según el texto paralelo, mira lo que dice Marcos capítulo 1, en el versículo 8. Marcos capítulo 1, el versículo 8. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahora, es interesante, él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que Marcos no menciona tal consecuencia o acción inmediata que los creyentes iban a participar de esta situación. Él dice, él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahora, no se menciona el fuego en esta acción. Pero si Juan hubiese hablado de un solo bautismo, que fuera Espíritu Santo y fuego, lo más lógico entonces que Marcos habría mencionado estos dos bautismos. La omisión del fuego en Marcos capítulo 1, verso 8, indica que Juan habló de dos cosas diferentes. Juan habló de dos bautismos diferentes. No es uno consecuencia del otro. Está hablando de dos cosas que son completamente diferentes. Hemos visto que Juan no se dirige solamente a los apóstoles
allí en el libro de Mateo capítulo 3. No se dirige solamente a los apóstoles. Cuando Jesús remitió esta promesa a los apóstoles de que ellos serían bautizados en el Espíritu Santo, él no habla, no se escucha, no dice nada acerca que el fuego tendría participación en este evento. Según el contexto de Mateo capítulo 3, versículo 11, podemos señalar que solamente habían entonces allí un grupo de personas escuchando esta declaración. No solamente estaban los apóstoles allí. Dice el versículo 7 que Juan reprendiendo a los fariseos y a los saduceos que se acercaban entonces, y la exigencia que Juan está diciendo a ellos, deben hacer frutos dignos de arrepentimiento. También en el versículo 8 del mismo capítulo 3 del libro de Mateo, les advirtió a ellos, a estos fariseos que se habían acercado y saduceos, que ellos no deberían confiar en su relación física a través de Abraham. Y dice, por tanto, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No presumáis que podáis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Entonces, la audiencia que allí tenemos es una audiencia masiva que se había reunido allí para algunos se habían bautizado y otros estaban allí escuchando. Entonces, a lo cual sigue el versículo 10. A esta declaración que Jesús está haciendo a judíos, a sus saduceos y fariseos, y que él está diciendo hagan obras dignas de arrepentimiento. No crean que ustedes son descendientes, por ser judíos descendientes de Abraham, van a gozar de los beneficios de la salvación. Y dice el verso 10, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. A la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Fíjate la declaración allí. A lo que sigue el verso 11, Juan se dirige a dos grupos, se dirige a dos clases de personas que estaban allí reunidas. Y dice que un grupo sería bautizado con Espíritu Santo y que otros serían bautizados con fuego. El pronombre que usa allí, os bautizará en Espíritu Santo y fuego, no es universal. No se refiere a todo el mundo. Juan no está afirmando que todo el mundo sería bautizado con el Espíritu Santo y con fuego, sino que usa el pronombre os en forma indefinida. Y significa que en aquel grupo de personas, algunos serían bautizados en el Espíritu Santo y otros serían bautizados en fuego. Hemos leído el verso 10 hasta el verso 12 y Juan claramente habla de dos clases de gente, dos tipos de personas. Igualmente habla de la separación, de una separación de buenos que han hecho la voluntad de Dios y un grupo que no ha aceptado la voluntad de Dios. Y que ellos, dice con una expresión, no han dado frutos, serán cortados y serán echados al fuego y serán quemados como la paja inextinguible. Entonces aquí Juan está presentando a dos grupos de personas. Entonces, ¿qué es el fuego? El contexto indica que el fuego sería el instrumento de castigo en el día del juicio y que será reservado para aquellos entonces que no hacen la voluntad de Dios. Los apóstoles serían bautizados con el Espíritu Santo, pero la declaración inmediata del grupo de aquellos que no hicieran la voluntad de Dios, ellos entonces serían bautizados en fuego, serían sumergidos como la paja
que se va a llevar a que se quema en el granero, pues así entonces es el destino de aquellos entonces que no hicieran la voluntad de Dios. Verso 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortada y echada en el fuego. Esta afirmación se refiere entonces al juicio sobre los infieles. Sobre aquellos entonces que no han hecho la voluntad de Dios, serán consumidos como la paja que no va a ser extinguida jamás. Ahora, ya hemos notado que en el verso 8, estos hombres estaban confiando de su relación física con Abraham. ¿Y qué le dice Juan? Ustedes deben hacer actos, llevar frutos dignos de arrepentimiento. Verso 10, entonces Juan está explicando lo que pasará con aquellos que no llevan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué sucederá con ellos? Serán echados entonces al fuego. Verso 12, el versículo clave, su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá la paja en fuego que nunca se apaga. Fíjate que la palabra fuego aparece 3 veces cada vez en cada versículo. Verso 10, verso 11, verso 12. 3 veces aparece esta palabra en los próximos 3 versículos. Ahora, la palabra fuego se refiere entonces al castigo de los infieles. Es casi absurdo afirmar que la palabra fuego mencionada en el versículo 11 y en medio de los versículos 10 y 12 se refiera a otra cosa que no sea al juicio de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. O sea, sería como extraer un versículo de un contexto que es el versículo 10 y 12, de un contexto que está hablando del juicio final. Extraer el versículo 11 de esa indicación sería como extraerlo de lo que es medular del versículo. El verso 12 entonces está contestando la pregunta: ¿cuándo será administrado el bautismo en fuego? Y la respuesta no es otra que el bautismo en fuego será administrado en el juicio final, cuando el Señor limpiará su era, es decir, hará una separación entre los fieles y los infieles. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos textos que nosotros podríamos afirmarnos para corroborar esta declaración, La declaración es que el fuego siempre ha estado referido entonces al infierno, ha estado referido al castigo de Dios. Citaré 2 textos por el tiempo, no más. Y uno de ellos será en el mismo libro de Mateos, en el capítulo 13, y leyendo el versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, que oiga. Una declaración de fuego referida entonces al infierno, a la separación de Dios para los infieles. En el capítulo 25, esta vez del mismo libro de Mateo, esta vez en el capítulo 25, y leyendo el versículo 41, la Biblia dice lo siguiente: entonces dirá también a la de la izquierda, apartado de mí, maldito al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Podríamos seguir leyendo 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9, pero
la abuela dijo que para muestra basta un botón y ahí hay varios botones. Varias cosas que vienen a colaborar entonces que la expresión fuego se relaciona inmediata o casi de forma inmediata a lo que es el infierno. Ahora, ¿cuál pues entonces sería el principal pensamiento o el pensamiento principal de la referencia al bautismo en fuego? Ahora, Juan está haciendo un contraste entre el Cristo, que dice que el Cristo es superior a él. Dice el texto, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, Juan siempre está haciendo una relación que los sirvientes más humildes de aquel tiempo, refiriéndome a los esclavos, se encargaban entonces de llevar el calzado de los invitados allí. Dice Juan que él no se sentía digno de hacer ni siquiera aquel papel de un servicio más humilde para llevar entonces el calzado de Jesús. La manera más práctica para entender una predicción o una profecía es observando su cumplimiento. Fíjate que se habla mucho acerca de estos eventos del Espíritu Santo, pero quiero decir enfáticamente que solamente tenemos dos registros en la Biblia que se refieren al bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos señalado uno, Hechos capítulo número 2, y también encontramos en Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio. Son los dos ejemplos que tenemos en la Biblia que la gente fue bautizada en el Espíritu Santo y como consecuencia de aquellos, ellos hablaron en lengua. Decía yo que hoy en día cada acto carismático, ellos entonces saltan, brincan, hablan en lengua, como quien hace alarde de un montón de supuesta espiritualidad. Pero nada de eso la Biblia nos enseña. Dice allí que en el relato, en la declaración de Hechos capítulo 10, que Pedro está haciendo, simplemente es una declaración. Allí cae el Espíritu Santo simplemente para evidenciar de que Dios ahora había abierto la posibilidad de que los gentiles fueran pueblo de Dios. Si ustedes ya han notado, capítulo 10 habla de la manera como Pedro se había negado a esta posibilidad. Pero en el capítulo 11 dice, mientras él hablaba estas palabras, había caído sobre aquellas personas el Espíritu Santo. Mientras Pablo predicaba y mientras Cornelio escuchaba junto a su familia, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Hechos capítulo 11, verso 15. El propósito no era para dar evidencia de salvación, sino para convencer a Pedro y a los demás hermanos judíos de que también a los gentiles Dios había dado arrepentimiento para vida. Hechos capítulo 11, verso 18. Entonces, este ejemplo, Pedro lo está explicando de esta manera y dice que el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su casa, como había sucedido también con ellos en el principio, aludiendo entonces al día de Pentecostés. Entonces dice, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y luego concluye diciendo que Dios había dado también a Cornelio y a su casa el bautismo de Espíritu Santo. Y ojo, es una situación que no vemos en otro registro de la Biblia, que el Espíritu Santo haya caído antes que ellos fueran bautizados. ¿Por qué? Porque era para
desbloquear la pared que había en Pedro y aquellos circuncidados, los judíos de la circuncisión, para permitir el ingreso de estos hombres también a lo que Dios hoy día estaba abriendo puertas. Y allí que Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, la verdad de esto es que la venida del Espíritu Santo sobre ellos no fue para salvarles, sino que probó que ahora los gentiles podían ser bautizados en agua para perdón de sus pecados. Y dice entonces Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos que han recibido el Espíritu Santo sean bautizados? Y esa es la idea, hermano. Hoy día hay mucha especulación con respecto al tema. Hay mucho que se debate con respecto a esta situación. Pero concluyo diciendo que Mateo capítulo 3, versículos 10 al 12, no habla sino otra cosa que la separación de los fieles y los infieles. Unos serán llevados a la vida eterna, unos fueron bautizados en el principio, aludiendo a la declaración de Jesús, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto, y otros entonces serán llevados al castigo eterno, aquellos que desobedecen a nuestro Dios, como dice 2 de Tesalonicenses, y aquellos que no quieren obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Espero contribuir, hermanos, en el entendimiento del pasaje. Probablemente sea un pasaje un tanto oscuro, como se dice, pero con la ayuda y los comentarios probablemente alguien tendrá más que decir. Por mi parte, es todo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hermano Néstor. Muy bien, hermano Sergio, gracias. Muy buena explicación, muy clara. Estoy de acuerdo. Ya, no voy a decir nada para no echar a perder lo que ya se dijo. Ya. Así que vamos adelante, vamos a tener una oración para dar gracias a Dios por haber recibido este mensaje, esta instrucción bíblica, doctrinalmente sana, para que todos podamos ser edificados con ella. Hermano Carmelo Blanco, por favor, ¿puede guiarnos en una oración? Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Gracias a Dios por este estudio y oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos ha permitido, Señor, estar conectado por medio de esta plataforma, Señor, para ser edificado por medio de tu palabra, Señor, pidiéndote por mi hermano Sergio, Señor, que seas tú, pues, bendiciéndole grandemente el ministerio, Señor, que le sigas dando, pues, esa sabiduría. Podemos compartir nosotros de tu palabra, Señor. Pedimos por cada uno de los hermanos, diferentes localidades, Señor, que tu bendición siempre nos acompañe y que seas tú, Padre Santo, dándonos esa sabiduría que viene de lo alto. Padre Santo, queremos pedir en este momento también por nuestros hermanos que están pasando pruebas difíciles en cuanto a salud, para que seas tú, Padre, según tu voluntad, Señor, pasando tu mano sanadora, recordando nuestras oraciones a nuestro hermano Eduardo Moreno, Señor, a Aitana, su hijo, la mamá de nuestro hermano Sergio, y todos aquellos que se nos pasan en este momento, Señor, pero que tú sabes quiénes son, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia siempre nos acompañe y te damos muchas gracias por darnos este tiempo para escuchar, Señor, y retener tu palabra. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos a ti. Amén. Amén, Amén, Señor. Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Carmelo. Gracias a todos por estar aquí. Voy a leer un poquito de Facebook, ¿ya? Facebook dice que estuvo el hermano Richard Rosson, Elia Chávez, Alicia Zamora, Zaila Soto, Joel Alana, Tomasita Sánchez, César Morales, Sandra Espinosa Rosales. Todos ellos estuvieron atentos escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Sergio Pino hoy día. Y mensajes no tenemos hoy día, ¿ya? Pero los invitamos, pueden volver a escuchar este mensaje en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden nuevamente ilustrarse mejor todavía de lo que ya el hermano nos ha enseñado. Tengo algunos mensajes aquí. Joel Lalana Velázquez dice, buenas noches, hermanos, que el Señor les guarde de todo mal. Gracias por la enseñanza. Acá en el chat dice,
Gilbert Matos. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y cita Gálatas capítulo 3, verso 27. La hermana Luz Dari dice, gracias hermano Sergio, excelente mensaje, gracias a Dios por su santa palabra, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Muy bien, tenemos todo eso entonces hoy día, y ahora quedamos libres para, si alguien quiere opinar sobre el tema que el hermano ha tratado. Por favor. Si no hay, entonces nos vamos. Me parecía No, hermano. no, hermano, no nos vamos, nos quedamos. Todavía nos quedamos, ¿no? Un momento, hermano. Un momento. Hermana Doris. Hermana Doris. Ay, soy hermanito, no se vaya, por favor. Ya. Sí, hermanito, dándole gracias a Dios primeramente y el hermano por su excelente estudio que nos ha traído, muy bueno, que Dios lo siga bendiciendo a él, a su mamita y a toda su familia. Un abrazo, hermanito. Gracias. Gracias, hermana. Gracias, hermana Doris. Hermano Jorge. Hermano, una cuestión, me están escuchando, ¿no? Sí, perfecto. Sí, hermano Sergio, ahí el uso de la palabra bautismo es lo que podría llevarnos a la confusión, ¿no? Sabemos nosotros, lo que hemos estudiado siempre la palabra de Dios, que esta palabra viene de una romanización, bapto o bautizo, que significa lavar, sumergir en agua, así, ¿no? Entonces, lo que se debe entender, que es lo que yo pensaba también, que es utilizados simbólicamente la palabra bautizo para representar lo que es en ese caso, lo que es el fuego, lo que es el día de juicio final y lo que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que viene con estruendo, que significa poder, que es el lado de salvación. O sea, ahí el uso de la palabra bautizo es lo que podría estar llevando de repente a algunas personas a confusión. ¿Entiendo eso, hermano? ¿O de repente estoy equivocado? Puede ser porque cuando hablamos acerca del bautismo, hermano Gilbert citaba Gálatas allí, hay un solo bautismo, pero la expresión se ha usado en diferentes formas. Por ejemplo, Jesús lo usó para el sufrimiento. Iban a ser sumergidos en sufrimiento. El bautismo, la palabra bautismo, entonces se ha usado más de una forma en la Biblia, teniendo la misma expresión, sumergido. Ellos fueron entonces bautizados, ellos fueron sumergidos y lo que nosotros entendemos que hoy en día eso fue para los apóstoles, que ellos fueron sumergidos en el Espíritu Santo y también en el día de Pentecostés. Y nosotros, como dice, tenemos un bautismo que dice Efesios capítulo 4, verso 4 también, que hay un Dios, hay un Padre, hay un bautismo. Y ese bautismo es aquel entonces que se hace por inmersión. Sí, hermano. Claro, clarísimo. Gracias, hermano. Usted, hermano. ¿Alguien más? Hermano Mario. Hermano Ernesto, Sí, hermano Mario. una de las cosas que nos conviene tomar en cuenta todo el tiempo que leemos un pasaje es la aplicación primaria. En este caso, ¿quién era la audiencia? En este caso, Juan Bautista, que tenía. ¿Quiénes eran los oyentes de Juan? No eran cristianos, no eran, no estaba la iglesia todavía establecida, apenas estaba sembrando la semilla. Y de hecho, cuando el hermano cita a Marcos y cita a Mateo, dice el Evangelio de Mateo dice que al ver muchos de los fariseos y los saduceos venían al bautismo. Entonces era gente de los judíos, no eran gentiles. Y a ellos es a los que se les dice la promesa, ¿verdad? Obviamente entre ellos estaban los discípulos. Pero el Espíritu Santo a través de Juan le dice a los judíos, a esos oyentes de Juan, que Dios iba a derramar su Espíritu Santo y que iban a ser bautizados en fuego. Es decir, la audiencia no era, al menos en el Evangelio de Mateo, no eran los discípulos, eran judíos. Y habla de la promesa del Espíritu Santo sobre ellos en fuego. Sí creo en parte lo que el hermano dice, que es el fuego eterno de la condenación, porque la audiencia que estaban allí no creía en el Señor Jesucristo. Pero también creo que cuando habla de los apóstoles, de la que menciona Lucas, ¿verdad? En Hechos, que sean bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Es decir,
pienso que también se refiere a las pruebas que van a tener como cristianos. Yo tengo mucho cuidado, hermanos, en limitar los términos. Es algo que yo trato de tener mucho cuidado, no limitar los pasajes, porque no sabemos exactamente qué tenía en mente el Espíritu Santo cuando está hablando de esto. Pero sí podemos ver quién era la audiencia que tenía Juan el Bautista, que eran judíos, y que se estaba esperando la promesa del Espíritu Santo. Y el Señor les había dicho a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, porque van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y como el hermano leyó Hechos 1, ¿verdad? Y habla de esto. Entonces, creo que al mencionar esto en ser bautizados con el Espíritu Santo entre muchos días, habla en parte de eso. Y es que el maestro dice, cuando le dice a los discípulos que el hermano citó, pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, refiere a sufrimientos. Entonces, yo me voy por la línea de que se refería a las dos cosas, ser bautizados en pruebas y ser bautizados en fuego para condenación, por la audiencia que tenían. A mí sí me hace muy difícil, hermanos. Yo soy de las personas que vuelvo a repetir y con eso cierro el comentario, trato de no limitar los términos cuando no se limitan. En el caso de los discípulos o de los que le pedían al Señor ser sentados con él, sí les dice, pueden beber de la copa que yo voy a beber, pueden ser bautizados con que yo soy bautizado. Ahí está limitado el bautismo en sufrimientos. Pero en este caso de Mateo, creo que yo sugeriría que tuviéramos cuidado con eso. Pero igual, ¿verdad? De una forma u otra, el Señor nos va a juzgar y quienes vayamos a la condenación, pues iremos a la condenación y quienes seamos salvos, pues seremos salvos. Pero ese sería mi comentario, ¿verdad? Es un tema que requiere estudio. Me parece que el hermano está de acuerdo conmigo que es muy difícil en una hora explicar este tema porque abarca muchos más pasajes que el hermano y nos dijo. Pero hermano Sergio, gracias hermano por su muy buena lección. Dios me lo bendiga. Y a su madre también, que Dios le dé mucha salud y la cuide. Gracias, hermano. Muy bien, Gracias. hermano Mario. Lo que yo refería, discúlpame, Néstor, Sí. por ejemplo, cuando Jesús dice acerca del bautismo con que ellos, entonces, yo creo que también es el bautismo del sufrimiento, de la aflicción, pero no lo conecto con Mateo capítulo 3, versículo 11, basado como que el fuego haciendo relación exclusiva, en este caso, con el juicio. Pero sí, claro, hay el bautismo de sufrimiento que Jesús mismo está declarando allí. Bien, yo creo que tiene que pensar en el versículo 7, a quién le está hablando. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos Fariseos venían y a su bautismo. saduceos. Mateo 3:7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y ahí está hablando a gente que no había obedecido a Dios, ¿ya? Y el verso 10 dice, y también el hacha está puesta. El hacha, aquí hay una sinécdoque, ¿ya? Que en el lenguaje retórico, para usar una cosa con el nombre de otra, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea, ¿cuándo? Se va a hacer el juicio, ¿ya? Y ahí, cuando uno tiene, los que tenemos árboles, ¿ya? Si va a cortar un árbol, lo corta porque el fruto no ha dado fruto. Pues bien, el fuego es para aquellos que no dieron el fruto del Espíritu, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versos 21 y 22, ¿ya? Y todo eso. Entonces, yo creo que ese punto ahí se está refiriendo al infierno, el bautismo de fuego. Hermano Gilbert, por favor. O Gilberto. Ok, Traducido. ¿me escuchan bien? Saludos, Sergio. Excelente tema hoy, hermano. Y muy importante este tema. A mí lo había conversado con Néstor antes. La importancia de tocar temas como este no es una idea suya ni mía. Lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículos 1 y 2. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, y continúa diciendo. Y lamentablemente este texto está dicho en negativo, y a veces entendemos que
eso quiere decir que no hay que meditar en estas cosas. Y lo que nos está diciendo es que estas son las cosas fundamentales para poder pasar a la siguiente. Es muy importante tocar estos temas, incluso dentro del discipulado. El tema del bautismo está mencionado dentro de estos 6 temas importantísimos que hay que tocar. Y aquí en la carta a los Hebreos está citado, nos está dicho, y sin embargo no es motivo de compromiso. Pero bueno, yendo al punto, qué bueno que Mario lo expresó también. Yo también voy sobre esa idea y me voy a basarlo. Pensaba hacerte una pregunta, pero bueno, ya. La pregunta es, bueno, ¿y tenía Juan el Bautista el Espíritu Santo cuando dijo esto? Si vemos la presencia del Espíritu Santo aún en el Antiguo Testamento, ¿tenía Juan el Bautista el Espíritu Santo cuando dijo esto? Es una pregunta para reflexionar. Y también a través de esa pregunta entonces caemos en otra pregunta. Cuando la palabra de Dios nos está hablando, y lo vemos particularmente en el Señor Jesús, cuando la palabra de Dios está hablando sobre el futuro, es muy complicado. A ver, no digo la palabra. Cuando el Espíritu de Dios nos está hablando sobre el futuro, es muy complicado decir cosas que son de una naturaleza divina en palabras humanas. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Y sin embargo, o mejor dicho, está hablando del fin del mundo y sin embargo se aplicó 70 años después en la destrucción de Jerusalén. Solo manera de ejemplo de que es muy complicado limitar cuando la palabra de Dios nos está diciendo sobre el futuro, sobre lo que va a pasar para el futuro, limitarlo a un término, porque es que es como la poesía que se expresa en sensaciones, ¿ves? Le sirve a todo el mundo porque se expresa así y nos sirve para diversas circunstancias porque está expresado de esa manera. Por eso los salmos nos hablan en tantos momentos. Y estoy en la idea de Mario. Me gusta mucho también el texto de 2 de Timoteo 1:6, que dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Nos habla. Así que pienso que también sin duda tiene que ver con eso, hermano Sergio, que nos trajiste. Pero lo que está claro es que no tiene que ver con lo que hoy estos emocionalistas, la palabra es sensacionalistas, pero la palabra es, ¿cómo se llama aquello que pasó? Disculpe, estoy un poco cansado de llegar de mi trabajo. Avivamiento, hermano, avivamiento. Exacto, este tema de que se usa no recuerdo ahora mismo el término, que lo quieren decir que aquello que pasó con los gentiles, que aquello que pasó con los apóstoles. Lo decíamos recientemente, Dios no es Dios de confusión, lo dice la Escritura. Y entonces se quiere imitar forzadamente porque no es genuino, no pasa en los términos en que lo describe la Biblia. Entonces, todo para buscar un emocionamiento en una experiencia que funciona o que siempre ha existido en la historia de la humanidad en los cultos paganos. Todo este emocionalismo y todo este buscar esta vivencia ha existido y tenemos que ser cuidadosos de mezclar todas estas actividades satánicas dentro del acontecer de la iglesia. Gracias, hermano. ¿Algo más? Ya nos pasamos la hora. Nos vamos. Muchas gracias a todos por su atención, por estar aquí presentes y los están invitados para el día de mañana, viernes, y siempre a la misma hora, en el mismo canal, y para el día domingo a las 4 de la tarde todavía de Chile. Después vamos a hacer a las 5 porque vamos a cambiar hora. ¿Cuándo cambia el horario, hermano? ¿Cuándo? La próxima semana, el día 7. ¿Van para atrás, para enfrente? Para adelante. Adelante. Sí, como siempre, para adelante. Nunca va a estar. Bien, que Dios les bendiga a todos, que tengan buenas noches. Muchas gracias por la atención y por estar aquí presente. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, hermano. Hasta Gracias, luego. Sergio. Buenas noches a todos. Hermano Sergio. Hermano Mario Chao, chao, buenas noches, hermano Mario. Hermano Mario, hermano Sergio, todos.